Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video explicativo. Hoy trabajaremos el tiempo geológico. Resumamos los 4.500 millones de años de la Tierra en tan solo un año. Durante los primeros meses de ese año se estarían formando las rocas y minerales que dan forma al planeta. La Tierra recibiría durante enero y febrero numerosos impactos de meteoritos. Durante estos meses hasta abril sería un infierno viviente de roca incandescente, enfriándose lentamente. Los seres vivos habrían aparecido recién en mayo en los océanos. Las plantas y los animales terrestres lo habrían hecho a finales de noviembre. Los dinosaurios que dominaron la Tierra a mediados de diciembre, pero desaparecieron el día 26, más o menos al mismo tiempo que se levantaron las rocosas. Criaturas de aspecto humano habrían aparecido en algún momento de la tarde del 31 de diciembre. Roma gobernó el mundo occidental durante 5 segundos, desde las 12-5 hasta las 12-10. Colón descubrió América 3 segundos antes de la medianoche y el desarrollo de la tecnología moderna se dio pasado un poco el último segundo del final de nuestro memorable. Así como la historia de la Tierra es muy extensa y nosotros ocupamos una parte ínfima de ella, el pensamiento de la geología también lo es. Imagínense tener que explicar cómo se dieron origen los distintos fenómenos. También abarcó un montón de procesos y etapas. Es así como nace la historia del pensamiento geológico, que la mayoría agrega en que le podemos ubicar dentro del siglo XVII, cuando aparecen los primeros postulados de James Huger, un pensador británico que a partir de relatos bíblicos nos dijo que la Tierra se había formado súbitamente y tenía aproximadamente 4.000 años. Aunque parezca muy loco, estas ideas fueron llamadas catastrofistas, porque se basaban tenían la base de que habían surgido la Tierra a partir de catástrofes naturales. En el siglo siguiente, en el siglo XVIII, los postulados de Abraham Werner planteaban que era el agua y el gran diluvio universal quienes habían dado origen a la Tierra. Este origen estaba basado en rocas que se habrían cristalizado a partir de minerales en los océanos. Como esto se relacionaba con el dios Neptuno, dios de los mares, fue llamado neptunismo. Recién en la segunda mitad del siglo XVIII aparecieron los postulados del que hoy consideramos el padre de la geología moderna, James Hutton. James Hutton dijo que era el calor interno de la Tierra quien daba origen a los fenómenos geológicos. Estos procesos del pasado se explicarían con lo que está sucediendo en el presente. Por ejemplo, un volcán. Estas ideas relacionadas con el calor interno de la Tierra le llamaron plutonismo, obviamente en relación con el dios Plutón, dios del fuego. En el siglo XIX y el siglo XX, las ideas del plutonismo se fueron ganando cada vez más confianza, con por ejemplo los postulados de Charles Lyell, quien recupera las ideas del plutonismo y de James Hutton y dice que la clave del pasado se encuentra en los sucesos que están ocurriendo ahora, en el presente. Estos eventos actuales explicarían lo que sucedió. Obviamente el nombre fue llamado actualismo o uniformitarismo. Pero ¿cómo podemos entender los acontecimientos del pasado? Para poder reconstruir cronológicamente los sucesos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra, vamos a interpretar las rocas como producto de esos sucesos. Vamos a hacer un estudio de los registros fósiles, de su diversidad, de sus cambios evolutivos, los ambientes en los cuales vivieron, aplicación de procesos y principios geológicos, y vamos a determinar las edades relativas y absolutas que nos van a permitir reconstruir una cronología de los procesos geológicos. Medir el tiempo geológico requerirá aplicar diferentes métodos de datación, que estos se clasifican en dos. Vamos a tener por un lado la datación relativa y por otro lado la datación absoluta. La datación relativa significa comparar un objeto o suceso del pasado en relación a otro más antiguo. Determina el orden cronológico de una secuencia de eventos. Por otro lado, la datación absoluta va a buscar ponerle fecha a un evento o suceso geológico del pasado a partir de un proceso o acontecimiento que ha ocurrido un tiempo concreto.
La datación relativa se basa directamente en relación a la estratigrafía. La estratigrafía va a ser explicada a partir de diferentes principios, como el principio de superposición, el principio de sucesión faunística, el principio de horizontalidad, el principio de inclusión y por último el principio de intersección. El principio de superposición consiste en que una secuencia de rocas sedimentarias, es decir, una secuencia estratigráfica, y los procesos tectónicos que los vayan sucediendo se irán acumulando en forma estratigráfica. ¿Sí? Se van acumulando en forma de estratos. Las rocas más profundas van a ser las más antiguas que aquellas que están cercanas a la superficie. Es decir, que en esta secuencia de estratos, el estrato A es mucho más antiguo que el estrato B. El principio de sucesión faunística lo que nos va a decir a nosotros es que los organismos fósiles de plantas y animales que vivieron en un pasado geológico, en distintas etapas del pasado geológico, se van a ir acumulando en diferentes estratos geológicos. Esto nos va a permitir identificarlos horizontalmente con las rocas que los rodean. Hay que tener en cuenta el principio anterior. Si un estrato más antiguo está depositado más debajo, el fósil encontrado a mayor profundidad va a ser más antiguo que el fósil encontrado en un estrato mucho más actual, es decir, que ese fósil es más joven. El principio de horizontalidad, por su parte, nos va a nosotros a indicar que las capas sedimentarias siempre van a estar depositadas de manera horizontal. Esto significa que así no han sufrido ninguna perturbación. Cuando una de estas capas de estratos se encuentre de forma inclinada o verticalmente, seguramente sea porque haya sufrido algún esfuerzo de la corteza, algún sismo o alguna falla. Como podemos ver en la imagen, ¿sí? Lo normal es que se depositen en estratos horizontales, pero también es muy normal que haya estratos inclinados. Vamos a encontrar muchísimos estratos inclinados en distintas fotografías y esto significa que ha sufrido alguna deformación. Por su parte, el principio de inclusión nos va a decir a nosotros o indicarnos que cualquier inclusión que encontremos en un conjunto de rocas va a ser más antigua que aquella estructura que la contiene. Las rocas que se van incluyendo en otras que son más antiguas nos están proporcionando los materiales que se encuentran incluidos. Por lo tanto, esas rocas son más antiguas. ¿Sí? Fíjense en la imagen, la roca A es más antigua que la roca B, ya que la roca A proporcionó los materiales que se encuentran incluidos en la roca B. Por su parte, el principio de intersección lo que nos va a decir o nos va a determinar es que una roca afectada por material de magma o lava volcánica o una falla tectónica va a ser mucho más antigua que aquel proceso que le está sucediendo o que se está dando. Todo evento que afecte a una roca va a ser posterior al surgimiento de esta roca, es decir, quiere decir que pasó después. Estos fueron los métodos de datación relativa. Ahora vamos a pensar aquellos métodos de datación absoluta, los que nos van a dar una aproximación a la fecha en la que ese material fue formado. La datación absoluta está basada en métodos radiométricos, es decir, a partir de los isótopos de diferentes elementos químicos, aquellos que aparecen en la tabla, como por ejemplo el uranio o el carbono. En base a estos métodos radiométricos, pero también a los relativos, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas nos va a elaborar la tabla de las eras geológicas. La ICS es una asociación de científicos especialistas en fechar las rocas y colocarlas en el orden adecuado, lo que genera poco a poco una secuencia ordenada a nivel global que llamamos tabla del tiempo geológico. Lo primero que hay que notar es la elección de colores extraña. Existen otras tablas con otros colores más agradables a la vista, pero estos que ven aquí son los colores oficiales y no pueden cambiar a gusto, sino que fueron definidos como un estándar visual. Y lo segundo que hay que notar es que existen divisiones del tiempo, y estas están anidadas.
Las más grandes son llamadas eones. En total existen 4 formalmente reconocidos: el fanerozoico, el proterozoico, el arqueano y el ladeano. Algunos autores suelen agrupar al proterozoico, arqueano y ladeano en una agrupación informal, a veces tratada como el equivalente de un eón, el llamado precámbrico. Pero este trato es un trato injusto, pues el precámbrico duró solo 4.059 millones de años, mientras que su contraparte, el poscámbrico, o fanerozoico formalmente, duró solo 541 millones de años. Como dije antes, existen divisiones del tiempo geológico. En la tabla, estos son los eones, las eras, periodos, épocas y edades. ¡Alto! En la tabla vienen unas palabras raras: eonotema al lado de eón, eratema al lado de era, serie al lado de época y piso al lado de edad. ¿Es que son sinónimos? No. Los conceptos de la izquierda hacen referencia a secuencias de roca que existen en la realidad, mientras que los de la derecha a lapsos que no están 100% representados por rocas, ya que existen huecos en el registro de estas. Estos huecos son conocidos como hiatos y en ellos puede no haberse dado el depósito de la roca, o bien esta se pudo haber perdido por erosión u otros procesos de la corteza terrestre. En total hay 4 eones, 10 eras, quizá próximamente 11, 22 periodos y épocas. Bueno, mejor esas se las dejo a ustedes para contarlas. Y ahora un ejemplo. Supongamos que viajamos en el tiempo a hace unos 70 millones de años. Nos aventamos un coprolito ceremonialmente grande. Este se fosiliza y en el presente unos científicos lo han hallado. ¿De cuándo es? Bueno, como dije, de hace 70 millones de años, claro. Pero fue depositado durante la edad del Maastrichtiano, o Maastrichtiense si vives en España, que corresponde a la época superior del período Cretácico, de la era Mesozoica, en el eón del Fanerozoico. ¡Fiu! ¡Qué lío! Pero la idea de la tabla no es memorizarla, es saber navegar por ella cuando lo necesitemos, así que adelante. Para cuando llegamos a la base notaremos que la parte inferior del ladeano está como carcomida, y la fecha de la base está precedida por un signo de aproximadamente igual a, que apunta a una aproximación con un rango de error amplio. Y esto es porque no existen rocas de esta edad que fechar. La razón es que la Tierra se encontraba en estado líquido. Pero entonces, ¿cómo sabemos que la Tierra tiene esa edad y no otra? Bueno, para explicar eso necesitaríamos un video completo, pero de momento te puedo decir que lo sabemos por medir la edad de los meteoritos que se formaron durante el lapso en el que la Tierra estaba en ese estado líquido, en las etapas tempranas de la formación del sistema solar. Gracias a eso tenemos una edad aproximada del origen de nuestro planeta. Bueno chicos, este fue el primer video explicativo de Ciencias de la Tierra. Espero que les haya servido para realizar la actividad. Próximamente estaré con un nuevo video. Les mando un gran abrazo.